Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestra miniserie devocional titulada ¿Por qué Jesús? Ayer descubrimos que Jesús a través de la cruz pagó el precio de hacernos libres de la esclavitud del pecado, de la adicción al pecado. Y también nos hizo libre de la culpabilidad y la condenación del pecado, la paga del pecado. Jesús no nos libró para que nosotros volviéramos a lo mismo de antes. Él nos libró para algo nuevo, para algo diferente. Incluso hay algunas cosas para las que Él nos libró. Primeramente, Él nos libró para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de conocer a Dios íntimamente y personalmente. Las cosas malas y los pecados que tú y yo hemos cometido y que cada persona comete los separa de Dios. El pecado crea una barrera, una brecha que nos impide tener una relación buena, sana, íntima con Dios. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 59. Versículo 2 nos dice lo siguiente: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, quitó esa barrera que existía entre nosotros y Dios, la barrera del pecado. Y como resultado, Jesús quita este obstáculo, perdonando nuestros pecados y proveyéndonos la oportunidad de conocer a Dios íntimamente y profundamente. Segundo, somos hechos libres. Él nos hizo libres para amar a Dios y amar al prójimo. Al morir en la cruz, Jesús también nos hace libre para nosotros poder responderle a Dios con genuino amor y obediencia y amar al prójimo como a nosotros mismos. Fíjate lo que nos dice las Escrituras en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nos dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es Dios quien nos conmueve a nosotros amarlo a Él y amar a los demás. Cuando tú y yo contemplamos el significado de la cruz, cuando reflexionamos en lo grandioso que es la cruz, llegamos a entender la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. Ese amor que Dios nos demuestra a través de Jesús, a través de su muerte y su resurrección, ese amor que Dios nos muestra, nos conmueve a nosotros, a amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y también nos conmueve amar al prójimo genuinamente, sin interés personal. Ese es Dios. Nos ayuda a amar a los que nos rodean de una manera diferente, porque vemos lo valioso que son. Entonces, no solo fuimos hechos libres para conocer a Dios íntimamente y profundamente, para amar a Dios y amar al prójimo, pero también fuimos hechos libres para ser diferentes que antes. Fuimos hechos libres para ser diferentes en un mundo que está influenciado por el mal, por el pecado, por el maligno. Entonces, a través de Jesús, tú y yo somos hechos diferentes. Antes de morir en la cruz, Jesús prometió darnos el Espíritu Santo para ayudarnos y empoderarnos a ser diferentes.
a través del Espíritu Santo, nosotros somos empoderados a vivir sin pecar a propósito, de vivir una vida devota a Dios, y en obediencia y en armonía a Dios. También somos empoderados a amar y a servir a los demás genuinamente, sin interés personal. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo produce en nosotros, produce en cada persona que cree y acepta a Jesús, a cada persona que desea el Espíritu de Dios en su vida. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo produce en nosotros la esencia de su persona, el carácter de Dios. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Nos dice, el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu en nosotros es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, es humildad y es dominio propio. Y contra estas cosas no hay ley que las condene. Es lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando tú y yo le pedimos a Dios que nos llene con su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros el carácter de Dios. Entonces, Jesús nos hizo libre, no para volver a lo mismo de antes, no para ser esclavos del pecado y ser condenados por el pecado. No, nos hizo para algo nuevo, para algo diferente. Nos hizo para que nosotros podamos conocer a Dios íntimamente y profundamente. Nos hizo para nosotros amar a Dios con nuestros corazones, con nuestras mente, con nuestra fuerza y con nuestra alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y también nos hizo para ser diferentes en un mundo que está marcado e influenciado por el pecado, por el mal y por el maligno. Le pido a Dios que tú seas diferente. Le pido a Dios que tú marques la diferencia.